Buenas noches a todos ustedes. Vamos a platicar de un tema que también por ahí ya compartimos en nuestros canales de WhatsApp, en los grupos, en el que consiste en poder analizar la reparación del daño del delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Fíjense algo muy importante que debemos analizar aquí. Este es un tema que primero vamos a analizar cómo se encuentra el 113 bis en su párrafo cuarto respecto a la reparación del daño. Y previo a ello vamos a analizar un tema de dogmática penal para comprender si lo que se encuentra en la norma penal es materialmente procedente. Fíjense que el 113 bis, párrafo cuarto, nos dice, aquellos que nos quieran acompañar en la lectura podrán ustedes revisar este párrafo, que asimismo la ejecución de este delito se refiere al párrafo primero, párrafo segundo y párrafo quinto. Puede dar lugar a la causación de un daño material a la hacienda pública, el cual deberá ser objeto de reparación. Esto es muy importante porque el legislador dentro del 113 bis señaló de que existe o puede dar lugar a la causación de un daño material. Si esto es cierto, entonces estaríamos hablando que en todos los delitos del 113 bis procedería la reparación del daño. Bien, vamos a analizarlo de la siguiente forma para que ustedes puedan comprender también un poco de la dogmática penal y cómo aplica dentro del tema de los delitos fiscales, porque esta no se salva de la dogmática penal. El 113 bis, tanto el párrafo primero, es decir, aquellos que amparan operaciones inexistentes, simulados o actos simulados o falsas, y los del párrafo segundo que se acaba de incorporar, que es respecto a comprobantes falsos. En ambos tipos penales son delitos de resultado formal. ¿Qué significa esto? Vamos a poder entrar al estudio de la naturaleza formal y la naturaleza material. Fíjense ustedes muy bien que los delitos fiscales los vamos a clasificar de dos grupos de delitos: aquellos que tienen un resultado material y aquellos que solamente tienen un resultado formal. Los del resultado material generan un daño o un perjuicio al erario público. Esto los podemos encontrar fácilmente en los artículos del 102 y 103 contrabando, 105 el equiparable a contrabando, 108 defraudación fiscal y 109 defraudación fiscal equiparable. Estos, como prácticamente lo que se está provocando es un daño o un perjuicio al erario público, evidentemente que desde el inicio del procedimiento penal se cuantifica ese daño o perjuicio. Pero hay otro grupo de delitos que no son de resultado material, es decir, que no provocan un daño o un perjuicio al erario público, sino lo que se sanciona ahí prácticamente es un resultado formal o una naturaleza formal. ¿Qué significa esto? No hay un daño o un perjuicio, lo que se está sancionando únicamente son las conductas específicas que generan un daño al sistema tributario o una afectación al sistema tributario y no necesariamente es de naturaleza patrimonial. Por ejemplo, pueden ustedes ver desde el 110 hasta el 115 probablemente, donde ustedes, por ejemplo, el de desocupación de domicilio, pues no es un delito que pudiera generar un perjuicio patrimonial al erario público, es un delito de resultado formal. Entonces es evidente que, por ejemplo, un contribuyente que desocupa su domicilio y aunque tuviera un crédito fiscal de 10, 20, 30 millones, eso no significa que el delito de desocupación de domicilio sea un delito de resultado material, es un delito de resultado formal y por lo tanto no generó un daño o un perjuicio al erario público de manera patrimonial y por lo tanto no puede cuantificar, en este caso, la Secretaría de Hacienda, el término monetario respecto a la desocupación de domicilio. Esto es muy importante porque entonces tendríamos que analizar otro tema en específico. Fíjense que esta es la parte importante. El
el 92, párrafo 11, si ustedes quieran acompañarnos en la lectura, van a encontrar que nos dice lo siguiente: para los efectos de la condena a la reparación del daño, la autoridad competente deberá considerar la cuantificación referida. ¿Cuántas carpetas del 113 bis se han iniciado y no se cuantifican? ¿Por qué no se cuantifica? Porque es de resultado formal. Entonces, muchas veces, evidentemente, la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como víctima dentro del proceso penal, y en su mismo caso el Ministerio Público, piden la reparación del daño en los delitos del 113 bis, e incluso me ha tocado verlos en el del 110 fracción quinta, ¿no?, que es desocupación o abandono de domicilio. Sin embargo, son improcedentes, no proceden por el hecho de que en sí son de resultado formal. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes nos puedan comprender un poco más, pero un ejemplo general. Lo vamos a sacar de los delitos fiscales porque a veces es muy complicado poder hacer una analogía respecto a estos cuando todavía no tenemos mucha experiencia en el tema. Imaginemos que compro un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y existe una norma penal que sanciona el hecho de que yo porte un arma de fuego. La aportación del arma de fuego es un delito de resultado formal. ¿Por qué? Porque no estoy generando un daño o un perjuicio a un tercero. Es decir, solamente porto el arma que es de uso exclusivo del ejército. Pero ¿qué pasa si con esa arma yo agarro y le disparo a una persona y evidentemente hay un cambio en esta persona, evidentemente sufre o se lleva a cabo la muerte de esta persona, y ahí sí estamos hablando de un resultado material? Sin embargo, estamos hablando de dos delitos diferentes. Uno es el de homicidio y otro es el de portación de arma de fuego. Si esto lo traemos a los delitos fiscales, para que existiera un resultado material, tendría que existir de la mano del 113 bis otro delito, como pudiera ser el del 108. El del 108 si genera o provoca un daño o un perjuicio al fisco federal, y en ese sentido, entonces ahí sí tendría que cuantificar la reparación del daño. Pero si solamente se está iniciando la investigación por el delito, o se judicializó la carpeta por el delito del 113 bis en cualquiera de sus tres párrafos, párrafo primero, párrafo segundo y párrafo quinto, evidentemente que tiene un problema la autoridad, aunque exista el párrafo cuarto del 113 bis, de que no procede la reparación del daño, porque estamos hablando de delitos formales. Entonces, que nos quede clara esta parte, que en el Código Fiscal de la Federación existen dos grupos de delitos fiscales: aquellos que son de resultado material, que prácticamente provocan un perjuicio al erario público, y otros de resultado formal, que prácticamente lo que se sanciona es poner la puesta en peligro de este sistema de recaudación. Ahora bien, ¿qué significaría esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque refiere sobre el tema de la reparación del daño que en su momento pudiéramos obtener para efectos de poder tener un procedimiento abreviado, etcétera, ¿no? Entonces, otro tema específico que pudiéramos abordar en este mismo momento, fíjense, y que está relacionado al tema del 113 bis, que quiero hacer hincapié, es el del 113 bis párrafo tercero. Fíjense que este tema me parece muy interesante. Ya habiendo superado el tema de la reparación del daño, otro tema que debemos de abordar es el de 113 bis párrafo tercero. Fíjense que este dice: el delito se investigará y se perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se haya iniciado. ¿Qué significa esto? Es decir, que no requiere que ninguno de los procedimientos del 69 bis, 69B, tanto para EFOS como para EDOS, concluya su procedimiento, o del 49 bis, que es el nuevo procedimiento, para poder iniciar un procedimiento penal. Esto es cierto a medias. Voy a explicar por qué. Si bien es cierto que no requiere de que concluya el procedimiento administrativo para poder iniciar un procedimiento penal,
Más cierto es que para judicializar esa carpeta sí requiere que concluya dichos procedimientos. Y les explico por qué. Hace unos días dimos por ahí una plática o un curso y explicaba yo que estos procedimientos administrativos en el ámbito penal se traspasan o se trasladan o se convierten en datos de pruebas. Y para la vinculación a proceso, el dato de prueba idóneo y pertinente para poder obtener una vinculación a proceso es estos procedimientos administrativos. Acuérdense que a partir del 2026, muchos de estos procedimientos administrativos, donde normalmente se levantaba una diligencia, donde se transcribían ciertos hechos, ahora va a estar acompañada incluso de otros medios de información o otros medios de convicción que serían como fotografías y videos. Por eso es muy importante que ustedes puedan comprender que, si bien es cierto, sí se puede iniciar un procedimiento penal, es decir, puedes tú tener instaurado el procedimiento administrativo y a la par el procedimiento penal, este probablemente no se vaya a judicializar hasta que concluya este procedimiento administrativo, porque requiere como dato de prueba para poder solicitar una vinculación a proceso este procedimiento administrativo. De ahí la importancia de que ustedes tengan plenamente claro que este procedimiento del 49 bis lo deberán atender con la debida responsabilidad y con el pleno conocimiento de que ustedes tendrán que abocarse a que no se convierta en el dato de prueba idóneo y pertinente que requiere la representación social para poder obtener una vinculación a proceso en una audiencia inicial. Entendiendo esto, ustedes deberán trabajar dentro del procedimiento administrativo, probablemente ya no solamente con el acompañamiento de un abogado fiscalista, sino también con el acompañamiento de un abogado penalista que les permita poder ir viendo el procedimiento de tal manera que no pueda alcanzar la característica de un dato de prueba idóneo y pertinente. Teniendo esto plenamente claro, tocamos dos puntos muy importantes. Uno es la reparación del daño, porque no procede en el tema del 113 bis, que está relacionado al párrafo cuarto, y evidentemente el 92 párrafo onceavo, y también el tema de el procedimiento penal instaurado o iniciado, pero con la restricción o con la limitación de no poder judicializar esa carpeta hasta que se concluya ese procedimiento administrativo. Pues continuamos con estas pequeñas pláticas y